¿Te han contado la versión de la historia en la que Einstein perdió? ¿Te han dicho que el viejo genio, aquel que destruyó la física newtoniana con la relatividad especial en 1905 y que redibujó la gravedad con la relatividad general en 1915, envejeció mal? Que se aferró a una visión anticuada del universo, que rechazó la mecánica cuántica por razones casi sentimentales, que pasó los últimos 30 años de su vida encerrado en un despacho de Princeton, discutiendo con fantasmas mientras la ciencia moderna avanzaba sin él. Te han vendido la imagen del anciano derrotado, del gigante caído, del profeta que no supo ver el futuro que su propio trabajo había ayudado a construir. Es mentira. Y no es una mentira pequeña. Es una de las distorsiones históricas más completas que la divulgación científica moderna ha construido. Porque Einstein no perdió. Einstein no se equivocó por sentimentalismo. Einstein no era un anciano confundido. Einstein, en los debates cuánticos más intensos de toda la física del siglo XX, estaba planteando preguntas que nadie había sabido responder entonces y que, en muchos aspectos esenciales, nadie ha sabido responder hasta el día de hoy. Y la manera en que los libros de texto tratan ese capítulo de la historia es una forma sutil de enterrar una pregunta que sigue viva, que sigue sin respuesta y que toca los cimientos mismos de lo que llamamos realidad. Yo he dedicado más de 6 décadas al estudio de la estructura matemática del universo. He seguido los debates cuánticos a lo largo de toda mi carrera profesional. He leído las cartas originales. He visto cómo las interpretaciones de la mecánica cuántica han ido mutando sin nunca alcanzar un consenso real. Y te aseguro con toda la autoridad que esos años me han dado, que la pregunta que Einstein dejó sobre la mesa cuando murió en Princeton, el 18 de abril de 1955, sigue sin respuesta. Sigue siendo una pregunta legítima, sigue siendo una pregunta incómoda. Y la forma en que la comunidad física moderna la ha tratado, declarándola resuelta cuando en realidad solo la ha empujado al margen, es una de las grandes traiciones intelectuales silenciosas del siglo XX. Hoy voy a contarte esa historia completa. Voy a explicarte qué creía Einstein exactamente. Voy a mostrarte por qué sus objeciones no eran nostálgicas, sino profundamente razonadas. Voy a desenterrar el famoso artículo EPR de 1935, que es uno de los documentos más importantes y menos comprendidos de toda la física moderna. Voy a contarte qué pasó cuando John Stuart Bell tomó esas ideas y las convirtió en una prueba experimental. Voy a contarte los resultados de los experimentos que siguieron, incluyendo el de Alain Aspect en 1982 y los experimentos sin loopholes de 2015, que llevaron al Premio Nobel de Física de 2022. Y al final, cuando tengas todas las piezas sobre la mesa, voy a plantearte la pregunta que los manuales de divulgación prefieren no formular. La pregunta de si Einstein, pese a haber perdido una batalla técnica específica, podría haber tenido razón en un sentido más profundo. La pregunta de si llevamos 70 años celebrando una victoria que en realidad es solo media victoria. La pregunta de si hay una teoría más profunda esperando ser descubierta, y si nuestra incapacidad para descubrirla es precisamente el síntoma de que Einstein estaba, en lo esencial, correcto. Pero antes de llegar a esa pregunta final, necesito que entiendas exactamente qué era lo que molestaba a Einstein. Porque la mayoría de la gente que escucha el debate cuántico cree que Einstein simplemente se resistía al azar, que no le gustaba que Dios jugara a los dados, como él mismo dijo en una carta famosa a Max Born en 1926. Y sí, el azar le molestaba, pero no era el problema fundamental. El problema fundamental era mucho más profundo. El problema era la realidad misma. La cuestión de si las cosas tienen propiedades definidas antes de que las miremos. La cuestión de si el mundo existe de forma objetiva cuando nadie lo observa. La cuestión de si la luna sigue ahí cuando tú no la estás mirando. Einstein pensaba que obviamente sí. La mecánica cuántica ortodoxa, tal como Niels Bohr y Werner Heisenberg la interpretaron en Copenhague durante los años 20, decía que no exactamente, que las propiedades de las partículas no existen de forma definida hasta que son medidas, que el acto de observación no solo revela la realidad, sino que en cierto sentido la crea. Escucha con atención lo que voy a decir ahora, porque es crucial para todo lo que viene. Einstein no rechazaba que la mecánica cuántica fuera útil, no rechazaba sus predicciones, no decía que los experimentos estuvieran equivocados. Einstein decía que la mecánica cuántica, en su forma de 1935, era incompleta, que describía correctamente las estadísticas de las mediciones, pero que ocultaba una capa más profunda de la realidad que todavía no habíamos descubierto, una capa de variables ocultas.
propiedades reales que las partículas tendrían en todo momento, aunque la teoría cuántica no supiera cómo describirlas. Einstein no era anticuántico, era prorrealista. Y esa distinción es absolutamente fundamental. Déjame dar un paso atrás y recorrer el camino desde el principio, porque la historia es más rica y más matizada de lo que te han contado. En 1905, el año milagroso de Einstein, publicó 4 artículos en la revista Annalen der Physik que cambiaron la física para siempre. Uno de esos artículos trataba sobre el efecto fotoeléctrico. En él, Einstein proponía que la luz, además de comportarse como una onda continua según la teoría electromagnética de Maxwell, a veces se comportaba como si estuviera formada por paquetes discretos de energía. Cuantos. Cada cuanto de luz tenía una energía proporcional a su frecuencia. Esa idea, radical en su momento, le valió a Einstein el Premio Nobel de Física en 1921. No por la relatividad, que muchos físicos de la época consideraban demasiado especulativa, sino precisamente por su contribución fundacional a la teoría cuántica. Léelo otra vez. Einstein recibió el Nobel por contribuir a la teoría cuántica. Einstein era uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. No un forastero, no un adversario externo, un arquitecto. Durante los años 10 y los primeros años 20 del siglo pasado, Einstein siguió trabajando en temas cuánticos. Contribuyó al modelo atómico de Bohr, desarrolló la teoría de la emisión estimulada, que décadas después haría posible el láser. Colaboró en el concepto estadístico que lleva su nombre junto con el físico indio Satyendra Nath Bose, dando lugar a la estadística de Bose-Einstein y a la predicción teórica del estado de la materia que hoy llamamos condensado de Bose-Einstein. Todo eso era Einstein trabajando dentro del marco cuántico, aportando herramientas teóricas fundamentales, participando activamente en la construcción del edificio. Lo que cambió para él ocurrió hacia mediados de los años 20, cuando Werner Heisenberg formuló la mecánica de matrices en 1925 y Erwin Schrödinger formuló la mecánica ondulatoria en 1926. Las dos formulaciones, inicialmente parecidas a enfoques rivales, resultaron ser matemáticamente equivalentes. Pero fue la interpretación de lo que esas ecuaciones significaban lo que encendió el debate. Max Born, en un artículo corto pero trascendental, propuso que la función de onda no describía una entidad física real, sino una distribución de probabilidades. Que cuando resolvías la ecuación de Schrödinger y obtenías una función de onda, lo que realmente estabas calculando era la probabilidad de encontrar una partícula en diferentes lugares si la medías, no la posición real de la partícula, solo la probabilidad estadística del resultado de una medición futura. Esa interpretación, que se conocería como la interpretación de Copenhague porque fue desarrollada y defendida principalmente por Niels Bohr en su Instituto de Copenhague junto con Heisenberg y otros, implicaba algo que Einstein encontró profundamente perturbador. Implicaba que antes de la medición, la partícula no tenía una posición definida. No es que no supiéramos dónde estaba, es que literalmente no estaba en ningún lugar concreto. Existía como una superposición de posiciones posibles, una nube probabilística sin ubicación real. Solo en el momento en que un observador medía su posición, esa nube colapsaba bruscamente en un punto concreto. Y el colapso, según la interpretación ortodoxa, era instantáneo, irreversible y sin explicación causal. Simplemente ocurría. Einstein escuchó esto y dijo que no podía ser. Escribió la famosa carta a Max Born, fechada el 4 de diciembre de 1926, donde utilizó por primera vez la frase que iba a perseguirlo durante décadas. Escribió que la teoría cuántica daba muchos frutos, pero que apenas nos acercaba al secreto del viejo. Y luego añadió que, en cualquier caso, él estaba convencido de que el viejo no juega a los dados. Dios. Esa era la metáfora. Dios no juega a los dados. Una frase que se ha citado miles de veces desde entonces, casi siempre malinterpretada como si Einstein estuviera apelando a alguna creencia religiosa. No lo estaba. Einstein usaba la palabra Dios como un sinónimo casi spinoziano de naturaleza. Lo que quería decir era que la naturaleza, en su nivel más profundo, no podía ser fundamentalmente aleatoria, que debía haber un orden causal debajo del aparente azar cuántico, que la aleatoriedad de las mediciones cuánticas debía ser una manifestación estadística de algo más profundo que todavía no comprendíamos. Y durante los siguientes 9 años, entre 1926 y 1935, Einstein intentó formular esa objeción de manera cada vez más precisa. En los célebres congresos Solvay de 1927 y 1930,
Mantuvo debates públicos con Niels Bohr que se han convertido en leyendas de la física moderna. Einstein proponía experimentos mentales diseñados para mostrar que la mecánica cuántica debía estar incompleta. Bohr, después de una noche sin dormir, regresaba al día siguiente con una refutación. Einstein modificaba su experimento mental. Bohr volvía a refutarlo. Y así, intercambiando argumentos cada vez más sofisticados, los dos gigantes de la física del siglo XX libraron uno de los debates intelectuales más profundos que la ciencia ha conocido. Y aquí hay algo que quiero que notes. Al final del Congreso Solvay de 1930, en el que Einstein presentó su famoso experimento mental de la caja de fotones, Bohr consiguió refutarlo usando, irónicamente, la propia teoría de la relatividad general de Einstein. Fue un momento dramático. Muchos historiadores cuentan que Einstein, después de ese episodio, dejó de atacar directamente la consistencia de la mecánica cuántica y empezó a atacar su completitud. Dejó de decir que la teoría estaba mal, empezó a decir que estaba incompleta. Esa distinción es fundamental y casi nadie la entiende. Una teoría equivocada es una teoría que hace predicciones falsas. La mecánica cuántica no es una teoría equivocada. Sus predicciones son extraordinariamente precisas, las más precisas de toda la ciencia. El momento magnético anómalo del electrón, por ejemplo, se ha medido con una precisión de una parte en 1000 millones y coincide con las predicciones de la electrodinámica cuántica con un acuerdo asombroso. La mecánica cuántica funciona. Funciona mejor que cualquier otra teoría física jamás formulada. Una teoría incompleta, en cambio, es una teoría que no explica todo lo que debería explicar, que describe correctamente lo que ocurre, pero deja fuera capas más profundas de la realidad que existen, pero que la teoría no captura. Einstein pensaba que la mecánica cuántica era así, correcta en lo que decía, insuficiente en lo que dejaba sin decir. Y en 1935, ya instalado definitivamente en Princeton, tras haber huido de la Alemania nazi en 1933, Einstein coordinó su objeción más famosa en un artículo que escribió junto con dos colaboradores más jóvenes, Boris Podolsky y Nathan Rosen. El artículo se publicó en la revista Physical Review el 15 de mayo de 1935, bajo el título ¿Puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física? Léelo. La pregunta estaba en el título mismo, formulada como una interrogación directa. Ese artículo, conocido hoy universalmente como el artículo EPR, por las iniciales de sus autores, es uno de los textos más citados y menos leídos en la historia de la física teórica. Todo el mundo menciona el EPR, muy poca gente lo ha leído con atención, y las ideas que contiene siguen siendo explosivas 90 años después de su publicación. En ese artículo, Einstein, Podolsky y Rosen propusieron una definición de realidad que parecía razonable en el contexto de la física clásica. Dijeron que si, sin perturbar un sistema de ninguna manera, puedes predecir con certeza el valor de una cantidad física, entonces esa cantidad debe corresponder a un elemento de realidad física. Es una definición operacional, no metafísica. Es una forma de decir que lo real es aquello sobre lo que puedes hacer predicciones certeras sin intervenir. Y luego aplicaron esta definición a un experimento mental ingenioso que involucraba dos partículas que habían interactuado en el pasado y luego se habían separado. Argumentaron que al medir ciertas propiedades de una partícula, podías predecir con certeza las propiedades correspondientes de la otra sin tocarla. Por lo tanto, según su definición de realidad, esas propiedades de la segunda partícula debían ser elementos de realidad física. Debían existir antes de la medición, debían estar ahí, definidas, independientemente del acto de observación. El problema, decían Einstein, Podolsky y Rosen, era que la mecánica cuántica no permitía asignar simultáneamente esos elementos de realidad a las dos partículas. La teoría simplemente no tenía un lugar en su formalismo para esas propiedades predeterminadas. Por lo tanto, concluían, la mecánica cuántica no describía todos los elementos de realidad física. Por lo tanto, la mecánica cuántica era incompleta. Ese fue el golpe. Ese fue el momento en que Einstein depositó sobre la mesa su objeción más articulada, más precisa, más difícil de refutar. Y la respuesta de la comunidad cuántica, liderada una vez más por Niels Bohr, fue inmediata, pero curiosamente más filosófica que técnica. Bohr publicó una respuesta en la misma revista unos meses después, argumentando que Einstein estaba aplicando a la escala cuántica conceptos clásicos de realidad que simplemente no eran aplicables en ese régimen. Que la definición de realidad de Einstein
asumía una separación entre objeto observado y sistema de medición, que en el nivel cuántico no tenía sentido. La respuesta de Bohr convenció a la mayoría de los físicos contemporáneos. Einstein, decían, estaba razonando con categorías obsoletas. La física cuántica requería abandonar esas categorías y aceptar una visión más radical de lo que significa que algo exista. Pero la pregunta de Einstein no se había respondido realmente, se había declarado fuera de lugar. Y hay una diferencia enorme entre responder una pregunta y declararla inválida. Durante casi 30 años, entre 1935 y 1964, esa pregunta permaneció en una zona gris. Los físicos utilizaban la mecánica cuántica todos los días para hacer predicciones exitosas. Pero la pregunta filosófica sobre si había algo más profundo debajo seguía sin respuesta experimental. Era una cuestión de interpretación. Y las interpretaciones, en ciencia, son notoriamente difíciles de probar o refutar. Hasta que llegó John Stuart Bell. Y con Bell, la pregunta de Einstein dejó de ser filosofía y se convirtió en ciencia experimental. Pero eso, la historia de Bell, la historia de su desigualdad, la historia de cómo un físico irlandés trabajando en aceleradores de partículas en el CERN convirtió una pregunta metafísica en un experimento medible, es la historia que viene en la siguiente parte. Quédate conmigo. Porque lo que Bell hizo y las consecuencias que tuvo para el debate Einstein-Bohr es una de las narrativas más dramáticas y menos contadas de toda la física del siglo XX. Y la pregunta final, la pregunta de si Einstein pudo haber tenido razón en un sentido más profundo, depende completamente de que comprendas lo que Bell descubrió y lo que sus descubrimientos realmente significan. La respuesta, cuando la escuches, no va a ser la que esperas. No va a ser la que te han contado. Va a ser mucho más matizada, mucho más inquietante y, para mí, mucho más interesante. El fantasma que Einstein persiguió durante 30 años sigue ahí, en las ecuaciones, en los experimentos, en las preguntas sin respuesta. Y pronto vas a empezar a verlo. Antes de cerrar esta primera parte, déjame dejarte con una imagen que quiero que cargues contigo durante lo que viene. Imagínate a Albert Einstein en su despacho de Princeton en los años 50. Un hombre anciano, con el pelo blanco revuelto, trabajando en ecuaciones que nadie a su alrededor considera importantes. Los físicos jóvenes de Princeton pasan por su puerta y le miran con respeto reverencial, pero también con cierta compasión. Piensan que el viejo maestro está desperdiciando sus últimos años en una búsqueda inútil. Piensan que debería aceptar la mecánica cuántica y dedicarse a problemas más tratables. Piensan que su obstinación con las variables ocultas es una excentricidad final, una manía de anciano. Ninguno de esos jóvenes físicos imaginaba que, 9 años después de la muerte de Einstein, un irlandés llamado John Stuart Bell iba a tomar exactamente las ideas que Einstein había planteado en el artículo EPR y las iba a convertir en un teorema matemático que haría que la pregunta de Einstein se pudiera responder experimentalmente. Ninguno imaginaba que la pregunta que ellos consideraban metafísica iba a convertirse en uno de los programas experimentales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Ninguno imaginaba que, en 2022, el Premio Nobel de Física iba a ser concedido precisamente por verificar experimentalmente una pregunta que Einstein había planteado en 1935 y que la comunidad física había considerado marginal durante décadas. Einstein no estaba loco, no estaba perdido, estaba planteando la pregunta correcta. Lo que le faltaba era una generación posterior de físicos con las herramientas experimentales para ponerla a prueba. Y cuando esas herramientas llegaron, los resultados fueron ambiguos de una manera que, como te voy a mostrar en las siguientes partes, deja abierta una puerta que la divulgación popular ha tratado de cerrar demasiado rápido. Una puerta que, 70 años después de la muerte de Einstein, sigue sin estar completamente cerrada. Y que tal vez, solo tal vez, nunca se cerrará del todo. Quédate conmigo. La siguiente parte empieza con Bell, con su desigualdad y con el momento en que la filosofía se convirtió, por primera vez en la historia, en ciencia experimental decidible. John Stuart Bell no era un físico famoso, no era una celebridad mediática, no estaba en ninguna de las universidades de élite donde se debatían las grandes cuestiones de la interpretación cuántica. Trabajaba en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra, pero no en los temas por los que iba a pasar a la historia. Su trabajo oficial era el diseño y análisis de aceleradores de partículas, la mecánica cuántica fundamental, el debate Einstein-Bohr, la cuestión de las variables ocultas. Todo eso era para él
una especie de afición intelectual, algo que hacía en sus ratos libres, algo que sus colegas del CERN consideraban una curiosidad excéntrica del irlandés tranquilo del tercer piso. Y sin embargo, en esa afición, Bell iba a producir uno de los resultados matemáticos más importantes de toda la física del siglo XX. Un resultado tan profundo que iba a transformar una pregunta filosófica que llevaba 30 años empantanada en una prueba experimental decidible. Un resultado que, por primera vez en la historia, iba a permitir que el debate entre Einstein y Bohr se resolviera no con argumentos, sino con datos. Y un resultado cuyas consecuencias, cuando se comprendieron plenamente, iban a valer un premio Nobel de Física casi 6 décadas después. Bell nació en Belfast, Irlanda del Norte, en 1928. Venía de una familia modesta, protestante, sin tradición académica. Era un niño brillante que encontró su camino hacia la física casi por casualidad. Estudió en la Queen's University de Belfast y luego se doctoró en la Universidad de Birmingham bajo la dirección de Rudolf Peierls, uno de los grandes físicos teóricos del siglo XX. Durante su tesis, trabajó en temas convencionales de física de partículas y teoría de campos. Pero desde el principio, Bell estaba obsesionado con una incomodidad filosófica que nunca le abandonó. Y esa incomodidad era precisamente la misma que había atormentado a Einstein. La incomodidad con la interpretación ortodoxa de Copenhague. La sensación de que había algo que no cuadraba en la forma en que la mecánica cuántica se presentaba como la última palabra sobre la naturaleza de la realidad. Hay una anécdota sobre Bell que yo considero reveladora. Cuando los físicos jóvenes del CERN le preguntaban por qué perdía el tiempo en estas cuestiones filosóficas, Bell solía responder que a él le parecía extraño que los físicos profesionales estuvieran dispuestos a usar una teoría tan fundamental como la mecánica cuántica sin entender realmente qué decía sobre la realidad. Le parecía, según sus propias palabras, algo así como un escándalo. El escándalo era que una comunidad científica entera hubiera aceptado usar una teoría sin resolver las preguntas más básicas sobre su interpretación. Bell no aceptaba ese escándalo. Pensaba que los fundamentos importaban. Pensaba que la pregunta de Einstein merecía una respuesta, no una evasión. Bell leyó el artículo EPR de Einstein, Podolsky y Rosen siendo estudiante, y le impresionó profundamente. No porque pensara que Einstein tenía razón en todo, sino porque veía en el argumento de Einstein algo que los defensores de la interpretación de Copenhague habían despachado demasiado rápido. Bell pensaba que la pregunta de Einstein merecía una respuesta más rigurosa, una respuesta que no fuera simplemente filosófica, sino que pudiera, en principio, ser sometida a algún tipo de verificación matemática o experimental. Durante años, mientras trabajaba oficialmente en temas de aceleradores de partículas, Bell le daba vueltas al problema. Leía los artículos de Einstein, leía las respuestas de Bohr, leía los trabajos de David Bohm, un físico americano que en 1952 había propuesto una teoría explícita de variables ocultas que reproducía todas las predicciones de la mecánica cuántica sin abandonar la idea de una realidad objetiva subyacente. La teoría de Bohm, también conocida como mecánica bohmiana o teoría de la onda piloto, era una prueba de existencia. Demostraba que era técnicamente posible formular una interpretación de la mecánica cuántica con variables ocultas. Pero tenía una peculiaridad extraña. Era no local. Requería que las partículas distantes se influyeran unas a otras instantáneamente a través de un campo cuántico universal. Bell notó algo curioso sobre la teoría de Bohm. Notó que su no localidad no era un defecto añadido por Bohm caprichosamente. Parecía ser una característica necesaria de cualquier teoría de variables ocultas que quisiera reproducir las predicciones cuánticas. Esa observación fue la semilla de la pregunta que iba a cambiar todo. Bell empezó a preguntarse si existía alguna prueba matemática general que demostrara que cualquier teoría de variables ocultas tenía que ser no local. O dicho de otra forma, si existía alguna manera de distinguir experimentalmente entre una teoría cuántica y una teoría de variables ocultas locales. Piensa en la audacia conceptual de esa pregunta. Durante casi 30 años, desde 1935, los físicos habían discutido sobre las variables ocultas como una cuestión filosófica. Bohr decía una cosa, Einstein decía otra. Cada uno tenía sus argumentos, y ninguno de los argumentos podía ponerse a prueba empíricamente. Era un debate cerrado en sí mismo, sin salida experimental. Bell quería una salida. Quería una forma de que la naturaleza misma decidiera quién tenía razón. Y para conseguir esa salida, necesitaba formular la pregunta de una manera matemática tan precisa que el resultado de un experimento pudiera distinguir entre las dos posibilidades.
Esa era la tarea. Una tarea que nadie había intentado seriamente antes. Una tarea que requería combinar una comprensión profunda del formalismo cuántico con una imaginación geométrica poco común. Y en 1964, durante un año sabático que pasó en Estados Unidos, en el Stanford Linear Accelerator Center y luego en la Universidad de Brandeis, Bell encontró la respuesta. Escribió un artículo corto de apenas 6 páginas titulado On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox, sobre la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Lo envió a una revista llamada Physics, una publicación nueva que nunca tuvo mucho éxito comercial y que cerró apenas unos años después de su fundación. Esa fue una de las razones por las que el artículo de Bell tardó años en recibir la atención que merecía. Fue publicado en una revista marginal que casi nadie leía, y permaneció en una especie de limbo académico durante casi una década, conocido solo por un pequeño círculo de especialistas interesados en los fundamentos de la mecánica cuántica. Pero lo que contenía ese artículo era una bomba intelectual. Bell había demostrado matemáticamente algo que nadie había conseguido demostrar antes. Había demostrado que si las variables ocultas existían y eran locales, es decir, si las propiedades de las partículas estaban predeterminadas desde el momento de su creación, y si ninguna influencia podía viajar entre ellas más rápido que la luz, entonces las correlaciones medibles entre pares de partículas entrelazadas tenían que satisfacer una cierta desigualdad matemática. Una desigualdad específica, expresable en términos de probabilidades de medición en ángulos diferentes. Y luego Bell demostró algo todavía más importante. Demostró que la mecánica cuántica, para ciertas configuraciones experimentales, predecía correlaciones que violaban esa desigualdad. Piensa en lo que eso significa. Significa que, por primera vez en la historia del debate Einstein-Bohr, había una forma clara e inequívoca de decidir entre las dos posiciones. Si los experimentos mostraban correlaciones que respetaban la desigualdad de Bell, entonces las variables ocultas locales eran viables y Einstein podría tener razón. Si los experimentos mostraban correlaciones que violaban la desigualdad de Bell, entonces las variables ocultas locales estaban muertas como hipótesis y la mecánica cuántica tenía que ser tomada al pie de la letra en su radicalismo. Por primera vez desde 1935, la pregunta de Einstein se había convertido en una pregunta empírica. Por primera vez, la filosofía de la mecánica cuántica se había transformado en ciencia experimental decidible. Bell, el irlandés tranquilo del tercer piso del CERN, había hecho lo imposible. Había construido un puente entre la metafísica y el laboratorio. Pero había un problema. En 1964, nadie tenía los medios experimentales para ejecutar el experimento que Bell había diseñado mentalmente. Producir pares de partículas entrelazadas era técnicamente difícil. Medir sus propiedades correlacionadas con la precisión necesaria era aún más difícil. Y acumular suficientes estadísticas para que los resultados fueran estadísticamente significativos requería una tecnología que estaba apenas emergiendo. Bell había hecho su parte. Ahora dependía de los físicos experimentales ejecutar la prueba. Y esa ejecución iba a tardar años. El primer intento serio llegó en 1972. 2 físicos estadounidenses, John Clauser y Stuart Friedman, trabajando en la Universidad de California en Berkeley, realizaron lo que se conoce como el primer test experimental de la desigualdad de Bell. Utilizaron pares de fotones producidos por la cascada atómica del calcio, una fuente que emitía 2 fotones correlacionados cuando un átomo de calcio excitado se desexcitaba. Midieron las correlaciones de polarización entre los 2 fotones en diferentes ángulos y compararon los resultados con las predicciones de la mecánica cuántica y con los límites impuestos por la desigualdad de Bell. Sus resultados, publicados en Physical Review Letters, mostraron una violación de la desigualdad de Bell en acuerdo con las predicciones cuánticas. Einstein parecía haber perdido el primer asalto, pero el experimento de Clauser y Friedman tenía limitaciones. La precisión estadística era modesta. Los ángulos de medición estaban fijos durante todo el experimento, lo que dejaba abierta la posibilidad de lo que los especialistas llaman el loophole de localidad. Si los analizadores de polarización tenían sus orientaciones fijas a lo largo de todo el procedimiento, en principio alguna hipotética señal subluminal podría haber coordinado los resultados de los 2 lados. Era una posibilidad teórica remota, pero no imposible. Y los defensores de las variables ocultas podían aferrarse a ella como escapatoria. Si valoras este tipo de historias que conectan los descubrimientos científicos reales con sus implicaciones filosóficas más profundas, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de supergracias.
Aprecio profundamente a quienes deciden respaldar este viaje hacia las preguntas que la educación formal prefiere omitir. Y si tienes el valor de seguir escuchando, déjame contarte cómo un joven físico francés tomó el testigo de Clauser y Friedman y lo llevó a un nivel de rigor experimental que cerraría la mayoría de las escapatorias disponibles para los críticos. El joven francés se llamaba Alain Aspect, y en los años 70, cuando estaba terminando su tesis doctoral, leyó el artículo de Bell de 1964. Como tantos otros jóvenes físicos de su generación, quedó fascinado por la posibilidad de someter a prueba experimental una pregunta que había parecido filosófica durante décadas. Pero Aspect hizo algo que pocos hicieron. Decidió dedicarse a ello, contra el consejo de varios físicos establecidos, que le advirtieron de que los fundamentos de la mecánica cuántica no eran un área prometedora para construir una carrera académica. Aspect decidió que iba a realizar el experimento más riguroso posible del teorema de Bell. Iba a cerrar todas las escapatorias conocidas. Iba a obtener un veredicto que la comunidad física no pudiera ignorar. Se estableció en el Instituto de Óptica de la Universidad de París-Sud, en Orsay, al sur de París. Reunió un equipo pequeño de colaboradores, entre los que destacaron Philippe Grangier, Gerard Roger y Jean Dalibard. Construyó una fuente de pares de fotones entrelazados mucho más brillante que la que Clauser y Friedman habían utilizado, empleando de nuevo la cascada atómica del calcio, pero con técnicas de excitación láser que aumentaban drásticamente el flujo de pares utilizables. Durante varios años, entre 1980 y 1982, Aspect y su equipo realizaron una serie de experimentos progresivamente más refinados, cada uno cerrando una posible objeción que los críticos podían plantear. El primer experimento de Aspect, publicado en 1981, ya mostraba una violación clara y estadísticamente robusta de la desigualdad de Bell, en perfecto acuerdo con las predicciones cuánticas. Pero no era suficiente. Los analizadores de polarización seguían teniendo orientaciones fijas durante el experimento. El loophole de localidad seguía abierto, aunque solo en teoría. Aspect no se iba a conformar con resultados parciales. Quería cerrar esa escapatoria. Y para cerrarla, necesitaba una idea técnica brillante. La idea fue esta. Si podía hacer que la orientación de los analizadores de polarización cambiara rápidamente mientras los fotones ya estaban en vuelo, en escalas de tiempo más cortas que las que cualquier señal luminal pudiera recorrer entre las dos estaciones de medición, entonces ninguna hipotética comunicación entre los analizadores podría coordinar los resultados. La elección del ángulo de medición se haría tan rápidamente y de forma tan imprevisible para el otro lado, que cualquier teoría de variables ocultas locales quedaría sin escapatoria. Aspect implementó esta idea utilizando conmutadores acústico-ópticos, dispositivos basados en ondas ultrasónicas que podían redirigir la luz entre diferentes analizadores con una velocidad de cambio del orden de los nanosegundos, mucho más rápido que el tiempo que la luz tarda en recorrer los varios metros de distancia entre las dos estaciones. El experimento, publicado en diciembre de 1982 en Physical Review Letters, fue un triunfo técnico. Los resultados confirmaron la violación de la desigualdad de Bell con una precisión estadística abrumadora, y esta vez el loophole de localidad estaba cerrado. No había manera razonable de salvar la hipótesis de las variables ocultas locales. Einstein, en esta interpretación específica del debate, había perdido. La mecánica cuántica había ganado. La naturaleza no respetaba el realismo local. La comunidad física reaccionó al experimento de Aspect con una mezcla de admiración técnica y confusión interpretativa. Por un lado, todo el mundo reconocía el logro experimental. Aspect había conseguido algo que muchos creían que no podría conseguirse durante décadas. Había ejecutado el experimento mental de Bell con una precisión sobresaliente y con el loophole de localidad cerrado. Por otro lado, la mayoría de los físicos que usaban la mecánica cuántica en su trabajo diario no sabían realmente qué hacer con el resultado. Continuaron usando las mismas ecuaciones, haciendo los mismos cálculos, publicando los mismos artículos, sin detenerse demasiado a pensar en las implicaciones filosóficas de lo que Aspect había demostrado. El resultado de Aspect no cambió la práctica cotidiana de la física, solo cambió, para quien estuviera dispuesto a mirar con atención, el significado más profundo de esa práctica. Y sin embargo, escucha lo que voy a decir ahora, porque es el punto que quiero que medites durante el resto de este viaje. La palabra clave en todo lo que acabo de contar es la palabra local. Los experimentos de Aspect y todos los experimentos posteriores que han confirmado y refinado sus resultados
demuestran que las variables ocultas locales no existen. Pero eso no significa que las variables ocultas en general no existan. Significa solo que si existen, no pueden ser locales. Tienen que permitir algún tipo de influencia que trascienda las restricciones de la velocidad de la luz. Y esa distinción es fundamental porque hay al menos una teoría explícita de variables ocultas, la teoría de Bohm que mencioné antes, que es perfectamente compatible con todos los resultados experimentales, precisamente porque es manifiestamente no local. Bohm la construyó desde el principio como una teoría no local. Sus partículas son guiadas por una función de onda universal que actúa instantáneamente en todo el espacio. Así que cuando los libros de texto dicen que los experimentos de Bell y Aspect refutaron a Einstein, están diciendo algo que es técnicamente correcto, pero filosóficamente incompleto. Refutaron el realismo local, pero no refutaron todas las formas posibles de realismo. Dejaron abierta la posibilidad de un realismo no local, un universo en el que las propiedades de las partículas existen objetivamente, pero en el que esas propiedades están interconectadas por influencias que trascienden la geometría clásica del espacio-tiempo. Y esa posibilidad, lejos de ser una curiosidad marginal, es defendida hoy por varios físicos y filósofos serios como una interpretación perfectamente viable de la mecánica cuántica. Piensa en lo que esto significa para la pregunta central de este viaje. La pregunta sobre si Einstein tenía razón. La respuesta ortodoxa, la que encontrarás en la mayoría de los libros de divulgación, es que Einstein estaba equivocado y que los experimentos lo demostraron. La respuesta más rigurosa, la que yo te estoy intentando transmitir, es más sutil. Einstein estaba equivocado si insistías en combinar realismo con localidad, pero podías seguir teniendo razón si estabas dispuesto a abandonar la localidad mientras mantenías el realismo. Y resulta que abandonar la localidad, por muy incómodo que sea para nuestra intuición, no es necesariamente imposible. De hecho, como vamos a ver en las próximas partes, hay razones para pensar que abandonar la localidad puede ser exactamente lo que la física necesita para resolver algunos de sus problemas más profundos. El experimento de Aspect cerró una puerta, pero dejó otra abierta. Y esa otra puerta es por la que quiero llevarte a continuación. Porque lo que ocurrió después de Aspect, durante las décadas siguientes, hasta llegar a los experimentos sin loopholes de 2015 y al Premio Nobel de Física de 2022, es una historia que la divulgación popular ha contado de forma triunfalista, como si todas las preguntas se hubieran cerrado. Y no es así. Algunas preguntas quedaron cerradas, otras quedaron abiertas de formas nuevas e inesperadas. Y la pregunta central de Einstein, la pregunta sobre si hay una capa más profunda de la realidad debajo del formalismo cuántico, sigue sin respuesta definitiva incluso hoy, en el año 2026, casi un siglo después de que fuera planteada por primera vez. El fantasma que Einstein persiguió no ha desaparecido, ha mutado, se ha vuelto más sofisticado, ha aprendido a esconderse en lugares nuevos. Y la historia de cómo la física ha tratado de atraparlo durante los últimos 40 años es la historia que viene a continuación. Quédate conmigo, porque lo que viene contiene algunas de las preguntas más profundas que la ciencia ha formulado en toda su historia. Y contiene también, escondida entre las ecuaciones y los experimentos, la posibilidad de que el viejo maestro de Princeton, contra todo pronóstico, todavía pueda tener la última palabra que nadie se atrevió a concederle mientras estaba vivo. Cuando el experimento de Alain Aspect se publicó en 1982, la mayoría de los físicos asumieron que el debate estaba esencialmente cerrado. Los libros de texto empezaron a incorporar la violación de la desigualdad de Bell como un hecho establecido. Las conferencias de divulgación empezaron a presentar a Einstein como el gran perdedor del siglo XX. Y la interpretación ortodoxa de Copenhague, aunque seguía teniendo sus peculiaridades filosóficas, se consolidó como el marco estándar dentro del cual los físicos trabajaban sin demasiados escrúpulos interpretativos. Pero había un grupo pequeño de físicos, quizás 100 personas en todo el mundo, que no aceptaban que el caso estuviera cerrado, y tenían razones técnicas concretas para su escepticismo. El experimento de Aspect había cerrado el loophole de localidad, sí, pero había dejado abiertas otras escapatorias que en principio podían permitir interpretaciones alternativas. Y durante las siguientes 3 décadas, desde 1982 hasta 2015, esas escapatorias se convirtieron en el centro de un debate técnico fascinante que la divulgación popular prefirió ignorar porque complicaba la narrativa simple de Einstein perdió. Yo te pido que escuches esto con atención, porque es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia real frente a la narrativa popular de la ciencia.
La narrativa popular simplifica, presenta resultados como definitivos, necesita héroes y perdedores claros. La ciencia real, en cambio, es siempre más sutil, más abierta, más matizada. Los mejores científicos son los que saben distinguir entre lo que un experimento realmente demuestra y lo que la gente quiere creer que demuestra. Y en el caso de los experimentos de Bell, esa distinción importa más que en casi cualquier otro ejemplo de la física moderna. Déjame explicarte cuáles eran esas escapatorias, porque son importantes para comprender por qué el debate real es mucho más sutil de lo que te han contado. La primera escapatoria se conoce como el loophole de detección. La idea es esta. Cuando haces un experimento con pares de fotones entrelazados, nunca consigues detectar todos los fotones que produces. Los detectores tienen eficiencias limitadas. Muchos fotones se pierden por el camino, se absorben en las paredes de la cámara, fallan en activar el detector por razones estadísticas. Y un crítico astuto podría argumentar lo siguiente. Si los fotones que sí detectas no son una muestra representativa de todos los fotones producidos, sino que están sesgados por el proceso mismo de detección, entonces las correlaciones que mides podrían no ser representativas de las correlaciones reales entre todos los pares. En principio, una teoría de variables ocultas podría explotar ese sesgo para reproducir los resultados experimentales sin violar realmente el realismo local subyacente. Durante años esa escapatoria permaneció abierta porque la eficiencia de los detectores de fotones era demasiado baja para cerrarla. Incluso los mejores detectores de los años 80 y 90 perdían aproximadamente el 90% de los fotones producidos. Era mucho margen para que un crítico razonable mantuviera dudas. La segunda escapatoria se conoce como el loophole de la libertad de elección. La idea aquí es más sutil y más filosófica. El experimento de Bell asume que el experimentador elige libremente los ángulos en los que va a medir las polarizaciones de los dos fotones. Esa elección libre es una suposición implícita del argumento. Pero un escéptico radical podía preguntarse, ¿qué pasaría si esas elecciones no fueran realmente libres? ¿Qué pasaría si el universo estuviera configurado desde el principio de tal manera que tanto los estados de las partículas como las elecciones de los experimentadores estuvieran correlacionadas por algún tipo de causa común en el pasado profundo del cosmos? Esa hipótesis, llamada a veces superdeterminismo, permite mantener el realismo local al precio de aceptar que todo, incluyendo las decisiones humanas, está predeterminado por las condiciones iniciales del universo. La mayoría de los físicos consideraban el superdeterminismo una escapatoria demasiado extrema para tomarse en serio. Pero Bell mismo, en entrevistas hechas poco antes de su muerte en 1990, reconoció que técnicamente era la única escapatoria completamente inatacable por vía experimental. Si aceptas el superdeterminismo, puedes mantener el realismo local sin ninguna contradicción empírica. El precio es aceptar que la libertad de elección experimental es una ilusión. Un precio que muchos físicos no estaban dispuestos a pagar, pero que técnicamente estaba sobre la mesa. La tercera escapatoria era el loophole de la coincidencia. Tenía que ver con cómo se identifican los pares de fotones que realmente vienen del mismo evento de emisión atómica, separándolos de pares accidentales donde dos fotones no correlacionados parecen serlo debido a limitaciones temporales de los detectores. Y había una cuarta, la del muestreo de memoria, que se refería a posibles correlaciones entre mediciones consecutivas que podían contaminar los resultados estadísticos. Cada una de estas escapatorias era, en principio, pequeña. Cada una podía ser refutada por separado. Pero mientras alguna siguiera abierta, un defensor suficientemente testarudo de las variables ocultas locales podía aferrarse a ella como último refugio. Esta proliferación de escapatorias podía parecer al lector ajeno una especie de pataleta académica, una forma de prolongar un debate que estaba esencialmente cerrado. Pero no era así. Cada una de las escapatorias correspondía a una suposición técnica real del teorema de Bell original. Cada una representaba una forma matemáticamente precisa en la que una teoría de variables ocultas locales podía, en principio, reproducir los resultados experimentales sin violar sus principios fundacionales. Cerrarlas no era un capricho, era una exigencia de rigor científico. Porque una refutación experimental solo es definitiva cuando cierra todos los caminos posibles que podrían permitir escapar a la hipótesis refutada. Y la ciencia, cuando se hace bien, es implacable en su insistencia de cerrar cada camino uno por uno antes de declarar una cuestión resuelta. Y durante 3 décadas, desde 1982 hasta 2015, la comunidad experimental fue cerrando estas escapatorias una por una. Cada avance tecnológico en detectores de fotones, cada mejora en fuentes de pares entrelazados, cada innovación en protocolos de medición,
iba estrechando el espacio disponible para las interpretaciones alternativas. Pero nadie había conseguido cerrar todas las escapatorias simultáneamente en un solo experimento. Y mientras eso no ocurriera, algunos físicos mantenían la esperanza de que el fantasma del realismo local todavía pudiera ser salvado. Hasta que llegó el año 2015. Y en unos pocos meses, 3 experimentos independientes, realizados en 3 países distintos, por 3 grupos sin ninguna coordinación previa, consiguieron lo que nadie había conseguido antes. Cerraron todas las escapatorias conocidas simultáneamente, en experimentos técnicamente brillantes que culminaban décadas de refinamiento progresivo. El primero llegó desde la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, liderado por Ronald Hanson y su equipo. Su enfoque era radicalmente distinto. En lugar de usar pares de fotones directamente, utilizaron átomos de nitrógeno atrapados en defectos de diamantes naturales. Estos centros de nitrógeno vacante en el diamante tienen espines cuánticos que pueden ser manipulados con precisión extraordinaria. Hanson y su equipo entrelazaron los espines de 2 átomos separados por más de 1300 metros, conectados mediante un proceso llamado entrelazamiento por intercambio de fotones. Al separar las estaciones de medición a esa distancia, podían asegurarse de que ningún tipo de señal que respetara la velocidad de la luz pudiera coordinar los resultados entre los 2 extremos durante el tiempo que duraba cada ciclo experimental. Y como los detectores de spin en centros de nitrógeno vacante tienen eficiencias cercanas al 100%, el loophole de detección quedaba cerrado simultáneamente. Los resultados, publicados en la revista Nature en octubre de 2015, mostraron una violación de la desigualdad de Bell sin ninguna de las escapatorias principales abiertas. Fue un logro monumental. Pocas semanas después, el experimento se replicó de manera independiente por 2 grupos más. Uno en la Universidad de Viena, liderado por Anton Zeilinger, usando pares de fotones entrelazados con detectores de eficiencia ultra alta y analizadores separados por distancias considerables. El otro en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado, liderado por Krister Schalm y su equipo, usando detectores superconductores de nanocables con eficiencias sin precedentes. Ambos confirmaron los resultados de Delft con configuraciones experimentales diferentes, cerrando todas las escapatorias conocidas. Los 3 experimentos, publicados casi simultáneamente, representaron el cierre definitivo de décadas de debate técnico sobre el teorema de Bell. Las variables ocultas locales estaban muertas como hipótesis viable. Ya no había ningún refugio técnico para salvar el realismo local. Y en octubre de 2022, casi 40 años después del experimento original de Aspect y casi 60 años después del teorema de Bell, la Real Academia Sueca de Ciencias concedió el Premio Nobel de Física a 3 personas. Alain Aspect, por sus experimentos pioneros en Orsay, John Clauser, por el primer test experimental en Berkeley, y Anton Zeilinger, por sus contribuciones posteriores al entrelazamiento cuántico y al procesamiento de información cuántica. La cita oficial de la Academia mencionaba explícitamente que los premiados habían establecido la violación de la desigualdad de Bell y habían abierto el camino a una nueva era de la tecnología cuántica. Fue el reconocimiento institucional de que el largo debate experimental iniciado por Bell en 1964 había llegado a una conclusión definitiva. Si valoras este tipo de historias donde la ciencia real se enfrenta a las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de supergracias. Aprecio profundamente a quienes deciden respaldar este viaje hacia las verdades que la educación formal ha preferido silenciar. Porque lo que voy a contarte a continuación es la parte más incómoda de toda esta historia. La parte donde los libros de divulgación paran y dicen: ahí lo tienen, Einstein perdió, caso cerrado. Y la parte donde yo, contra esa narrativa simplista, voy a mostrarte que la realidad es mucho más rica y mucho más abierta de lo que la versión popular te ha contado. Si tienes el valor de seguir escuchando, vas a comprender por qué el Nobel de 2022 cerró una puerta, pero dejó otra abierta de par en par. Aquí viene la trampa. Y es una trampa conceptual, no técnica. Una trampa que atrapa a cualquiera que no haya leído con atención el teorema original de Bell y los argumentos filosóficos que lo rodean. La trampa es esta. Los experimentos sin loopholes de 2015 no demostraron que la mecánica cuántica es completa. No demostraron que no hay capa más profunda de la realidad. No demostraron que Einstein estaba equivocado en el sentido amplio que la divulgación popular sugiere. Lo único que demostraron, con certeza irrefutable, es que si existe una capa más profunda, esa capa tiene que ser no local.
Tiene que permitir algún tipo de conexión entre partículas distantes que trascienda la geometría clásica del espacio-tiempo. Tiene que violar, en algún sentido, la separabilidad espacial que Einstein consideraba sagrada. Pero aquí está lo crucial. Einstein nunca fue un defensor del realismo local en abstracto. Einstein fue un defensor del realismo como tal. Y dentro del realismo, el realismo local era la versión que a él le parecía más natural, porque encajaba con la estructura causal de la relatividad especial. Si hubiera sabido en 1935 lo que Bell demostró en 1964 y lo que Aspect confirmó en 1982, Einstein podría haber hecho una elección diferente. Podría haber decidido que, entre las dos suposiciones combinadas en su argumento original, la que debía abandonarse era la localidad y no el realismo. Podría haber dicho, muy bien, acepto que la naturaleza es fundamentalmente no local, pero mantengo que existen variables ocultas que describen elementos de realidad objetiva. La mecánica cuántica sigue siendo incompleta, solo que ahora comprendemos que completarla requiere abandonar la localidad, no el realismo. Esa posición es perfectamente consistente con todos los experimentos que se han hecho hasta hoy. Ninguno de ellos la refuta. Y lo más importante, hay al menos una teoría físicamente explícita que la encarna y que reproduce exactamente todas las predicciones de la mecánica cuántica. Esa teoría es la mecánica bohmiana, la teoría de la onda piloto que David Bohm formuló en 1952, precisamente inspirado por las intuiciones de Einstein y por un trabajo anterior de Louis de Broglie, de 1927. En la mecánica bohmiana, las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, incluso antes de ser medidas. Tienen trayectorias objetivas. Están guiadas por una función de onda que actúa como una especie de campo de navegación universal. Y ese campo es manifiestamente no local. Las partículas distantes pueden afectarse instantáneamente a través del campo, sin violar ninguna ley de conservación, porque el campo mismo no transmite información utilizable en el sentido clásico. La mecánica bohmiana reproduce todas las predicciones de la mecánica cuántica estándar. Todas. No hay un solo experimento que pueda distinguirla empíricamente del formalismo ortodoxo. Y sin embargo es una teoría profundamente diferente en su ontología. En lugar de decir que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos, dice que las tienen siempre. En lugar de decir que la medición colapsa una función de onda probabilística, dice que la función de onda es una entidad física real que guía a partículas reales con posiciones reales. En lugar de aceptar el azar fundamental, propone que el azar aparente de las mediciones cuánticas es resultado de nuestra ignorancia sobre las condiciones iniciales exactas de las partículas en el universo. En la mecánica bohmiana, cuando tiras una moneda cuántica y obtienes cara o cruz, el resultado ya estaba determinado desde el principio. Simplemente tú no conocías las variables ocultas que lo determinaban. La aleatoriedad aparente es epistémica, no ontológica. Es nuestra ignorancia, no la ignorancia del universo sobre sí mismo. Piensa en la diferencia filosófica. En la interpretación ortodoxa de Copenhague, el universo es fundamentalmente probabilístico. El azar es real. Antes de la medición, las propiedades simplemente no existen. En la interpretación bohmiana, el universo es fundamentalmente determinista. El azar es solo apariencia. Las propiedades existen siempre, y solo nuestra ignorancia sobre las condiciones iniciales profundas hace que parezcan aleatorias. Estas dos visiones del cosmos son radicalmente incompatibles en su filosofía, y sin embargo, son empíricamente indistinguibles. Ningún experimento concebible con las tecnologías actuales puede decirnos cuál es la correcta. Esa equivalencia empírica con divergencia ontológica es uno de los hechos más extraños y menos discutidos de toda la filosofía de la ciencia moderna. Yo te pregunto, ¿en qué clase de física te explicaron la mecánica bohmiana cuando estudiaste mecánica cuántica? Si estudiaste física en la universidad, ¿cuánto tiempo le dedicó tu profesor a explicarte que existe una interpretación alternativa de la mecánica cuántica, matemáticamente equivalente a la ortodoxa en todas sus predicciones, pero con una ontología completamente diferente que preserva el realismo al precio de la localidad? La respuesta en la mayoría de los casos es que nadie te lo explicó. La mecánica bohmiana es casi un secreto académico. Existe, es técnicamente viable, es defendida por físicos respetables, pero la comunidad académica ha decidido, por razones que tienen más que ver con la sociología de la ciencia que con la física real, que no es una interpretación a la que convenga dar demasiada publicidad. ¿Por qué? Por varias razones. Una es histórica.
Cuando Bohm publicó su teoría en 1952, la interpretación de Copenhague ya estaba tan institucionalmente establecida que cualquier alternativa se consideraba un ataque a los padres fundadores. Niels Bohr tenía una autoridad casi sagrada en la comunidad física. Cuestionar la interpretación de Copenhague era cuestionar a Bohr, y cuestionar a Bohr era un tabú académico que muy pocos físicos jóvenes se atrevían a romper si querían hacer carrera. Otra razón es pragmática. La mecánica bohmiana es matemáticamente más compleja que el formalismo estándar y no aporta ventajas computacionales para la práctica cotidiana de la física. Para un físico que solo quiere calcular espectros atómicos o probabilidades de dispersión, usar la ortodoxia es más eficiente. Y una tercera razón, la más profunda, es que la no localidad explícita de la mecánica bohmiana incomoda a muchos físicos. Va en contra de la intuición relativista. Parece sugerir influencias que viajan instantáneamente a través del espacio. Y aunque la mecánica bohmiana demuestra rigurosamente que esas influencias no permiten enviar señales útiles más rápido que la luz, la apariencia superficial de no localidad resulta perturbadora. Pero la incomodidad estética no es un argumento científico. Y cuando hablamos de las interpretaciones posibles de la mecánica cuántica, necesitamos ser honestos sobre cuáles están refutadas por los experimentos y cuáles solo están marginadas por preferencias culturales. Los experimentos sin loopholes de 2015 refutaron el realismo local, pero no refutaron el realismo no local. Y esa distinción, aunque parece técnica, es el corazón de toda esta historia. Porque si el realismo no local sigue siendo viable, entonces la pregunta de Einstein sigue viva. La pregunta sobre si hay una capa más profunda de la realidad debajo del formalismo cuántico. La pregunta sobre si las partículas tienen propiedades objetivas independientemente de la observación. La pregunta sobre si la mecánica cuántica es completa o incompleta. Esa pregunta no fue contestada por Aspect en 1982, ni por los experimentos sin loopholes en 2015, ni por el Premio Nobel en 2022. Fue aplazada. Fue declarada fuera del alcance experimental actual, pero no fue resuelta. Y en la siguiente parte de este viaje, voy a mostrarte por qué algunos de los físicos más interesantes del siglo XXI están empezando a tomar en serio esa pregunta aplazada. Voy a contarte cómo la mecánica bohmiana ha resurgido en los últimos años como una alternativa legítima. Voy a contarte qué significa realmente la no localidad cuántica en términos de la estructura del espacio-tiempo. Voy a explicarte por qué figuras como Sean Carroll, Sabine Hossenfelder, Tim Maudlin y varios otros han defendido públicamente la necesidad de tomar más en serio las interpretaciones alternativas. Y voy a plantearte la pregunta más incómoda de todas. La pregunta de si, después de 70 años de interpretación ortodoxa, estamos empezando a darnos cuenta de que Einstein tenía razón en un sentido mucho más profundo del que nadie le reconoció mientras estaba vivo. El fantasma que Einstein persiguió sigue ahí, sigue moviéndose, sigue haciendo preguntas. Y la respuesta, cuando llegue, puede cambiarlo todo. Si entraras hoy en una conferencia internacional de fundamentos de la mecánica cuántica en 2026 y escucharas las ponencias de los investigadores más activos en el campo, descubrirías algo que probablemente te sorprendería. No hay consenso. No existe una interpretación de la mecánica cuántica que domine sobre las demás. No existe un marco filosófico unificado que todos los físicos acepten al hablar de lo que la teoría realmente dice sobre la naturaleza del mundo. Lo que existe, en lugar de eso, es un paisaje fragmentado de interpretaciones rivales, cada una con sus defensores, sus críticos, sus problemas internos y sus virtudes. Y ese paisaje fragmentado es la mejor prueba de que el debate que Einstein planteó en 1935 sigue siendo un debate abierto, incluso después de 90 años, incluso después de los experimentos sin loopholes, incluso después del Premio Nobel de 2022. Déjame llevarte por ese paisaje para que veas con tus propios ojos cuánta diversidad y cuánta incertidumbre existen debajo de la apariencia de consenso que la divulgación popular presenta. Porque lo que vas a descubrir es que Einstein, lejos de ser el gran perdedor del siglo XX, es cada vez más considerado por muchos físicos contemporáneos como el pensador que planteó las preguntas correctas, aunque no tuviera los medios para responderlas él mismo. Y la apreciación creciente por la profundidad de sus objeciones es uno de los fenómenos más interesantes de la filosofía de la física del siglo XXI. Empecemos con la interpretación de los muchos mundos. Fue formulada originalmente por Hugh Everett, un joven físico estadounidense, en su tesis doctoral de Princeton de 1957.
Everett escribió su tesis bajo la dirección de John Archibald Wheeler, uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XX. Y lo que propuso era, en su momento, una herejía tan radical que casi nadie la tomó en serio. Everett decía que el colapso de la función de onda, ese acto misterioso por el cual las múltiples posibilidades cuánticas supuestamente se reducen a un único resultado observado, no ocurría realmente. Nunca, en ningún caso. Lo que ocurría, según Everett, era que el universo entero se ramificaba en múltiples copias, una por cada resultado posible de la medición. Todas las posibilidades se realizaban simultáneamente, en ramas paralelas de una realidad mucho más vasta que el cosmos que experimentamos. Y lo que nosotros vivimos como un resultado específico era simplemente el resultado que correspondía a la rama particular del multiverso en la que nuestra conciencia seguía después de la medición. La propuesta de Everett fue casi completamente ignorada durante 2 décadas. Bohr y su círculo la despacharon como una extravagancia metafísica. Everett, desmoralizado por la falta de interés en su trabajo, abandonó la física académica y se dedicó a trabajar en análisis de sistemas para el Departamento de Defensa estadounidense. Murió relativamente joven, en 1982, el mismo año del experimento de Aspect, sin haber visto nunca el resurgimiento de su idea. Pero a partir de los años 70, algunos físicos empezaron a redescubrir su tesis y a encontrarla sorprendentemente coherente. Bryce DeWitt, otro físico estadounidense, popularizó la interpretación dándole el nombre de muchos mundos. Y durante las décadas siguientes, especialmente en el siglo XXI, los muchos mundos han ganado adherentes respetables. David Deutsch, en Oxford, ha sido uno de sus defensores más vehementes. Max Tegmark, en MIT, ha argumentado que es la interpretación más natural si uno se toma en serio las ecuaciones de la mecánica cuántica, sin añadirles cláusulas extras sobre el colapso. Sean Carroll en Caltech ha publicado un libro accesible defendiéndola como la interpretación que mejor honra la austeridad formal de la teoría. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Einstein? Mucho, porque la interpretación de los muchos mundos, aunque parece extravagante, comparte con Einstein un compromiso fundamental con el realismo. Los defensores de los muchos mundos no creen que las propiedades cuánticas estén indefinidas hasta que alguien las mira. Creen que están perfectamente definidas en cada rama del multiverso. Lo que está indefinido no es la realidad, sino en qué rama de la realidad se encuentra el observador en un momento dado. La ontología es tan realista como la de Einstein, aunque radicalmente más extravagante en sus implicaciones. Y lo más importante, es una teoría determinista. La función de onda universal evoluciona de manera completamente determinista según la ecuación de Schrödinger, sin ningún elemento de azar fundamental. El azar que percibimos es solo una apariencia subjetiva causada por el hecho de que, al ramificarse, nuestra conciencia sigue un camino específico y no tiene acceso a las otras ramas. Einstein, si hubiera vivido para conocer esta interpretación, podría haberla encontrado extraña, pero compatible con su convicción de que Dios no juega a los dados. En los muchos mundos, Dios no juega a los dados. Simplemente realiza todas las posibilidades simultáneamente. Piensa en la ironía profunda de esto. Durante décadas se presentó a Einstein como alguien que se negaba a aceptar la mecánica cuántica. Y resulta que hay una interpretación moderna de la mecánica cuántica, seria, defendida por físicos de primer nivel, que no solo preserva el determinismo que Einstein quería preservar, sino que lo lleva a un extremo más radical del que Einstein mismo se habría atrevido a imaginar. Everett, un joven físico que en 1957 era casi un desconocido, estaba involuntariamente rescatando la intuición filosófica de Einstein de una manera que ni el propio Einstein había considerado. Es uno de esos giros inesperados de la historia de la ciencia, en los que la respuesta a una pregunta vieja llega desde un lugar que nadie había previsto. Pero los muchos mundos tienen sus propios problemas, y uno de ellos, señalado por críticos como David Albert y Tim Maudlin, es el problema de la probabilidad. En una teoría donde todas las ramas se realizan, ¿qué significa decir que un resultado es más probable que otro? Si cada posibilidad ocurre en alguna rama, no está claro cómo dar sentido a las probabilidades que la mecánica cuántica predice con tanta precisión. Los defensores de los muchos mundos han propuesto varias soluciones técnicas a este problema, basadas en argumentos de autolocalización subjetiva y teoría de decisión. Pero ninguna de esas soluciones ha convencido a todos los críticos. El problema sigue abierto, y muchos filósofos de la física consideran que es un punto débil serio de la interpretación. Ahora déjame llevarte a otra interpretación contemporánea, una que hace 20 años parecía casi muerta,
y que en los últimos años ha experimentado un resurgimiento notable: la mecánica bohmiana. Ya te mencioné brevemente esta teoría en la parte anterior, pero ahora quiero profundizar en cómo ha resucitado académicamente y qué significa ese resurgimiento para el debate Einstein-Bohr. Durante las décadas de los 60, los 70 y los 80, la mecánica bohmiana fue tratada por la comunidad física ortodoxa casi como una curiosidad excéntrica. David Bohm mismo, su autor, tuvo una carrera difícil, en parte debido a la hostilidad académica hacia su interpretación, en parte debido a sus propias dificultades políticas durante la era McCarthy en Estados Unidos, que lo obligaron a emigrar a Brasil y luego al Reino Unido. Pero a partir de los años 90, un pequeño grupo de físicos y filósofos empezó a reexaminar la mecánica bohmiana con ojos más serios. Uno de los nombres centrales en este resurgimiento es el filósofo de la física Tim Maudlin, profesor en la Universidad de Nueva York. Maudlin ha argumentado de forma persistente durante décadas que la mecánica bohmiana es la interpretación más honesta y más clara de la mecánica cuántica, precisamente porque no intenta esconder la no localidad, sino que la incorpora abiertamente en su estructura fundamental. Maudlin sostiene que la comunidad física ha estado evitando enfrentar las implicaciones de la no localidad durante décadas por razones de comodidad estética, y que una filosofía rigurosa de la ciencia debería llevar a tomar más en serio las interpretaciones que reconocen la no localidad como una característica fundamental de la realidad, en lugar de intentar disimularla. Sus libros, especialmente Quantum Non-Locality and Relativity y Philosophy of Physics, se han convertido en textos de referencia para una nueva generación de filósofos de la física que están reabriendo preguntas que parecían cerradas. Otra voz crítica contemporánea que merece tu atención es la de Sabine Hossenfelder, física alemana especializada en gravedad cuántica y autora del libro Perdidos en las Matemáticas. Hossenfelder ha defendido públicamente durante los últimos años una posición que muchos de sus colegas consideran provocadora. Ha argumentado que el superdeterminismo, esa escapatoria que mencioné en la parte anterior y que la mayoría de los físicos despacharon como absurda, debería ser tomado mucho más en serio. Hossenfelder no defiende el superdeterminismo porque le parezca intuitivamente correcto, sino porque cree que la comunidad física ha rechazado esta posibilidad por razones más psicológicas que científicas. En sus palabras, el superdeterminismo es la única forma de preservar el realismo local, y rechazarlo sin argumentos técnicos rigurosos es una forma de cerrar prematuramente un debate que todavía merece consideración. Su posición ha generado controversia, pero también ha abierto de nuevo una puerta que parecía cerrada para siempre. Y hay una tercera figura contemporánea que quiero mencionar porque representa algo distinto. Sean Carroll, físico teórico en Caltech, ha defendido durante los últimos años una versión específica de los muchos mundos, combinada con lo que llama una reconstrucción minimalista de la mecánica cuántica. Carroll argumenta que si nos tomamos en serio las ecuaciones, sin añadir interpretaciones ad hoc, lo que obtenemos es un universo que se ramifica continuamente y en el que la función de onda es la única entidad fundamental. Todo lo demás, incluyendo las partículas, los observadores y los resultados de las mediciones, son patrones emergentes en esa función de onda universal. Es una visión extrema, pero es una visión que, como la mecánica bohmiana, preserva el realismo al precio de aceptar una ontología muy distinta de la intuición clásica. Lo que todas estas voces contemporáneas tienen en común, y aquí está la conexión con Einstein que quiero que veas con claridad, es el compromiso con la idea de que la mecánica cuántica no puede ser la última palabra sobre la naturaleza de la realidad. Todas ellas, aunque difieran en cómo resuelven el problema, coinciden en que la interpretación ortodoxa de Copenhague es insatisfactoria en algún sentido profundo. Todas ellas buscan una descripción más completa, más transparente, más realista en el sentido amplio de la palabra. Y todas ellas están, en cierto modo, continuando el proyecto que Einstein inició en 1935, cuando escribió el artículo EPR con Podolsky y Rosen. Este resurgimiento del interés por los fundamentos de la mecánica cuántica ha generado un fenómeno curioso en los últimos años. Encuestas realizadas entre físicos activos muestran que la interpretación de Copenhague, aunque sigue siendo la más popular, ya no es claramente dominante. En una encuesta informal, realizada en una conferencia sobre fundamentos cuánticos en 2011, solo alrededor del 42% de los físicos se declaraban partidarios de Copenhague. Otro 18% apoyaba los muchos mundos. Pequeños porcentajes se distribuían entre la mecánica bohmiana, las interpretaciones de historias consistentes,
la interpretación relacional de Carlo Rovelli y otras variantes. En encuestas más recientes, el apoyo a Copenhague ha seguido disminuyendo, aunque lentamente. Lo que esto indica no es que la mecánica cuántica esté en crisis, sino que su interpretación está más abierta que en ningún otro momento desde los años 30. El presunto consenso de los libros de texto es en gran medida un mito. La realidad académica es mucho más diversa y mucho más incómoda. Y ese dato, yo te pido que lo tomes en serio, porque revela algo que muy pocos divulgadores están dispuestos a admitir. Los libros de divulgación presentan la mecánica cuántica como si tuviera una interpretación canónica consensuada, cuando la verdad es que menos de la mitad de los físicos profesionales de fundamentos están de acuerdo con esa interpretación canónica. Y el porcentaje disminuye con cada década que pasa, no aumenta. La comunidad está fragmentada, y la fragmentación es un síntoma saludable de que las preguntas profundas siguen vivas. Cuando una disciplina científica tiene un verdadero consenso sobre una cuestión, ese consenso se refleja en los porcentajes de las encuestas. Cuando los porcentajes están repartidos entre múltiples opciones rivales, lo que tienes no es consenso, sino un debate activo que la divulgación ha decidido, por conveniencia pedagógica, presentar como si estuviera cerrado. Y ahora quiero llevarte a una observación que creo que es la más importante de toda esta parte del viaje. Hay una conexión profunda entre el debate sobre la interpretación de la mecánica cuántica y uno de los problemas más serios de la física teórica contemporánea. Me refiero al problema de la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general. Este problema, que lleva casi un siglo sin resolverse, es posiblemente el mayor desafío teórico de la física moderna, y tiene una conexión directa con el debate Einstein-Bohr, que casi nadie menciona explícitamente. El problema es este: la mecánica cuántica, tal como la interpretamos hoy, asume un tiempo universal de fondo en el que las funciones de onda evolucionan. El colapso de la función de onda, en la interpretación ortodoxa, se supone que es instantáneo en todo el espacio. Pero la relatividad general nos dice que no existe un tiempo universal. Existen solo tiempos relativos a observadores específicos, y la simultaneidad de eventos distantes depende del marco de referencia. Estas dos visiones son fundamentalmente incompatibles, y la incompatibilidad se vuelve especialmente aguda cuando consideras lo que la no localidad cuántica significa en el contexto relativista. Si las partículas entrelazadas pueden influirse instantáneamente, ¿en qué marco de referencia medimos esa instantaneidad? La relatividad nos dice que esa pregunta no tiene una respuesta objetiva. Hay algo profundamente insatisfactorio en el matrimonio entre mecánica cuántica y relatividad, y los físicos llevan décadas intentando resolverlo sin éxito completo. Varios teóricos contemporáneos, incluyendo Roger Penrose, Gerard 't Hooft, Sabine Hossenfelder y otros, han argumentado que esta incompatibilidad no es un accidente técnico que se resolverá con más matemáticas, sino un síntoma profundo de que al menos una de las dos teorías necesita una modificación fundamental. Y la pregunta sobre cuál de las dos debe modificarse nos devuelve directamente al debate Einstein-Bohr. Si Einstein tenía razón, si hay una capa más profunda de la realidad debajo del formalismo cuántico, entonces tal vez la modificación deba hacerse en la mecánica cuántica, completándola con variables ocultas o con estructuras que la hagan compatible con la geometría relativista. Si los interpretadores ortodoxos tienen razón y la mecánica cuántica es exactamente lo que dice, entonces quizá la modificación deba hacerse en la relatividad, renunciando a la estructura causal estricta del espacio-tiempo clásico. Ese debate, el debate sobre qué teoría modificar, está muy lejos de resolverse. Y lo fascinante es que cada vez más físicos, incluyendo algunos con los que he tenido conversaciones privadas durante los últimos años, están empezando a decir algo que hace 20 años habría sido casi impensable. Están empezando a decir que la respuesta puede involucrar una completitud de la mecánica cuántica en el sentido que Einstein sugirió. No necesariamente variables ocultas en el sentido literal del artículo EPR, sino algo análogo, algo que capture la intuición de que la realidad tiene estructura debajo de las probabilidades cuánticas, aunque esa estructura sea radicalmente no local y no tenga nada que ver con la geometría ingenua del espacio-tiempo. Imagínate lo que esto significaría. Significaría que Einstein, pese a haber muerto creyendo que nadie le entendía, pese a haber sido presentado durante décadas como el gran perdedor del debate cuántico, pudo haber estado planteando exactamente la pregunta correcta, no con los detalles correctos, no con la respuesta completa, pero con la intuición fundamental de que algo en la mecánica cuántica estaba incompleto.
de que había algo más debajo esperando ser descubierto, y que 70 años después de su muerte, cuando finalmente consigamos una teoría que unifique lo cuántico con lo gravitatorio, la pieza que cierre el rompecabezas puede resultar ser exactamente el tipo de pieza que Einstein buscaba. Una estructura ontológica más profunda. Una capa de realidad que la ortodoxia de Copenhague se negó a contemplar. Y si eso ocurre, si dentro de 20 o 50 años los libros de texto tienen que reescribirse para incorporar esa estructura más profunda, habrá que revisar también la manera en que contamos la historia del debate Einstein-Bohr. Porque la versión triunfalista en la que Einstein pierde y Bohr gana resultará ser una simplificación cómoda pero históricamente inexacta. La versión real será más matizada. Dirá que Bohr ganó una batalla técnica específica sobre cómo interpretar los experimentos de su época, pero que Einstein ganó la batalla conceptual más grande sobre qué preguntas debería estar haciendo la física. Y esa distinción, la distinción entre ganar la batalla técnica y ganar la batalla conceptual, es una de las lecciones más profundas que la historia de la ciencia tiene para enseñarnos. El fantasma que Einstein persiguió sigue ahí, y cada vez más físicos empiezan a verlo con claridad. No como una nostalgia por un pasado superado, sino como una pista sobre el futuro que todavía no hemos alcanzado. En la última parte de este viaje voy a llevarte al cierre filosófico de toda esta historia. Voy a explicarte por qué este debate, que parece abstracto, toca cuestiones tan personales como qué somos tú y yo, qué significa que exista un mundo, y qué implicaciones tiene la interpretación que adoptemos sobre cómo nos relacionamos con la realidad más profunda del cosmos. Porque al final, cuando la física se pregunta si Einstein tenía razón, no está solo preguntándose sobre fotones y correlaciones. Se está preguntando sobre nosotros mismos, sobre lo que significa ser un observador en un universo cuántico, sobre si somos participantes activos en la creación de la realidad o espectadores de una realidad que existe independientemente. Quédate conmigo para la última parte, porque el cierre de esta historia es donde todo cobra sentido, y donde la pregunta de Einstein deja de ser técnica y se convierte en algo mucho más profundo. Hemos llegado al final del viaje, y quiero que antes de cerrar, te detengas un momento a considerar lo que hemos recorrido juntos. Empezamos con la imagen popular de Einstein como el gran perdedor del debate cuántico, el anciano obstinado que no supo aceptar el futuro. Desmontamos esa imagen mostrándote que Einstein no era anticuántico, sino prorrealista, y que su objeción no era sentimental, sino técnica y profunda. Seguimos con el artículo EPR de 1935, el intento más articulado de Einstein de plantear su incomodidad en términos rigurosos. Continuamos con John Stuart Bell y su teorema de 1964, el puente entre la filosofía y el experimento. Vimos a Alain Aspect en Orsay, en 1982, ejecutando el experimento definitivo de su época, cerrando el loophole de localidad. Luego a los equipos de Delft, Viena y Boulder, en 2015, cerrando todos los loopholes restantes. Vimos el Premio Nobel de 2022 reconociendo este trabajo. Y vimos, crucialmente, que lo que esos experimentos refutaron fue el realismo local, no el realismo en general, dejando abierta una puerta que muchos de los físicos más interesantes del siglo XXI están empezando a cruzar de nuevo. Ahora quiero llevarte al territorio donde esta historia se vuelve personal, donde deja de ser solo una narración sobre experimentos y teorías y se convierte en una reflexión sobre lo que tú eres y sobre cómo te relacionas con el universo que te rodea. Porque la pregunta de si Einstein tenía razón no es solo una pregunta técnica, es una pregunta sobre ti, sobre si la realidad que ves cada mañana al despertar tiene propiedades objetivas independientes de tu mirada, o si tu mirada misma es parte del proceso que constituye esa realidad. Es una pregunta sobre si somos espectadores de un cosmos preexistente o participantes en un acto cósmico de creación continua. Y la respuesta, según qué interpretación de la mecánica cuántica adoptes, es completamente distinta. Piensa en lo que significa la interpretación ortodoxa de Copenhague en términos personales. Si la mecánica cuántica describe la realidad última, y si las propiedades de las partículas no existen hasta que son medidas, entonces en algún sentido profundo el acto de observación es constitutivo del mundo que experimentamos. No en un sentido místico ni New Age, sino en un sentido físico-técnico. La medición colapsa posibilidades en actualidades. Y tú, como observador, estás constantemente colapsando la función de onda del universo cada vez que interactúas con él.
Eres un participante activo en la creación momento a momento del mundo que percibes. Esa idea, tomada en serio, tiene implicaciones casi vertiginosas. Significa que no eres un testigo pasivo de una realidad que preexistía a tu consciencia. Significa que eres parte del mecanismo mismo mediante el cual esa realidad cobra definición. Ahora piensa en lo que significa la interpretación de los muchos mundos. Si Everett tiene razón, entonces cada decisión que tomas, cada medición que realizas, cada interacción con un sistema cuántico, provoca una ramificación del universo. En una rama tomaste el café, en otra tomaste té. En una rama saliste de casa a las 9, en otra a las 9:05. Todas esas versiones de ti existen simultáneamente en ramas paralelas del multiverso, todas igualmente reales, todas siguiendo sus propias líneas de desarrollo. Tú, el tú consciente, solo tienes acceso a una de esas ramas, la que tu flujo de autoconciencia sigue, pero las otras están ahí. Son tus versiones alternativas, viviendo vidas ligeramente o radicalmente distintas, inaccesibles pero reales. La implicación, si te tomas esto en serio, es que no hay un único tú. Hay infinitos tú distribuidos en un árbol ramificante, cuyas hojas contienen todas las posibilidades que tus decisiones nunca materializaron en esta rama específica. Y piensa en lo que significa la mecánica bohmiana. Si Bohm tiene razón, entonces todo lo que ves tiene propiedades definidas desde el principio. No hay colapso, no hay ramificación. Hay una única realidad objetiva, con partículas reales siguiendo trayectorias reales en un espacio-tiempo real. Lo que percibes como azar cuántico es solo tu ignorancia sobre las condiciones iniciales profundas del universo. Todo está determinado, todo siempre lo estuvo. Y el libre albedrío, si existe, tiene que ser una manifestación compatible con ese determinismo, o bien una ilusión convincente generada por la complejidad del cerebro humano. Esa visión del mundo es austera, casi severa, y sin embargo, encaja con la intuición clásica de que las cosas son lo que son, independientemente de si alguien las mira. Cada una de estas tres interpretaciones, junto con las otras que mencioné en la parte anterior, propone un relato diferente sobre qué eres tú y qué es el universo. Y no hay experimento conocido que pueda distinguir entre ellas. Matemáticamente son equivalentes, filosóficamente son incompatibles. Te ofrecen tres o más versiones radicalmente diferentes de la misma realidad física, y tú tienes que elegir, si es que quieres elegir, con criterios que van más allá de la ciencia experimental. Criterios estéticos, criterios intuitivos, criterios sobre qué tipo de universo te parece más creíble o más habitable. Esa situación es, en mi opinión, una de las más extrañas en las que la física ha estado nunca. Y es una situación que Einstein predijo. Einstein dijo en 1935 que la mecánica cuántica era incompleta porque dejaba estas preguntas sin respuesta. Y 90 años después, seguimos sin responderlas. Si estas reflexiones te están haciendo pensar en tu propia relación con el universo, si te parece importante que alguien te cuente estas cosas que la educación formal prefirió silenciar, suscríbete a Cosmos Revelado. Deja un comentario con tu reflexión. Usa el botón de supergracias si crees que este tipo de contenido, que conecta la física real con las preguntas más profundas sobre lo que somos, merece existir en un panorama dominado por la divulgación superficial. Cada gesto de apoyo es combustible para las próximas expediciones hacia las preguntas que de verdad importan. Ahora déjame llevarte al cierre filosófico de toda esta historia, porque creo que contiene la lección más valiosa que Einstein nos dejó sin saberlo. Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton. Tenía 76 años. Había pasado sus últimos 30 años trabajando en una teoría unificada del campo que nunca completó, debatiendo con la mecánica cuántica que él mismo había ayudado a crear y sintiendo, en los años finales, una creciente soledad intelectual. La mayoría de los físicos de su época habían aceptado la interpretación de Copenhague y consideraban que las objeciones de Einstein eran reliquias de una sensibilidad decimonónica. Einstein lo sabía, lo sentía. En cartas a amigos como Max Born escribía con resignación sobre su aislamiento. Escribía que los jóvenes ya no entendían lo que él intentaba decir. Y sin embargo nunca se rindió. Nunca dejó de insistir en que había algo incompleto en el formalismo cuántico, algo que todavía no habíamos comprendido, algo que esperaba ser descubierto. Hay una frase de Einstein que quiero que recuerdes. Se la escribió a Max Born en 1947, 8 años antes de su muerte. Dijo que él no podía creer que Dios jugara a los dados, ni que pudiera influir a distancia a través de medios telepáticos, como le parecía que sugería la teoría cuántica.
Esta frase es fascinante porque contiene las dos objeciones de Einstein expresadas juntas: no al azar fundamental y no a la no localidad. Einstein quería una teoría que preservara tanto el determinismo como la localidad. Y los experimentos que vinieron después demostraron que no puedes tener ambas cosas simultáneamente. Tienes que elegir. O abandonas el determinismo, o abandonas la localidad, o abandonas el realismo entero. Esa era la trilema que la naturaleza le impuso al pensamiento einsteiniano. Y aunque Einstein no pudo resolverla durante su vida, la simple formulación del trilema es ya una contribución intelectual de primer orden. Porque mira, aquí está el punto que quiero que te lleves contigo. La grandeza de Einstein no estaba en sus respuestas, estaba en sus preguntas. Einstein era un maestro de las preguntas correctas. En 1905 se preguntó qué pasaría si el observador viajara a la velocidad de la luz. Y esa pregunta dio a luz a la relatividad especial. En 1915 se preguntó qué relación hay entre la gravedad y la geometría del espacio-tiempo. Y esa pregunta dio a luz a la relatividad general. En 1935 se preguntó si la mecánica cuántica describe todos los elementos de realidad física. Y esa pregunta, aunque no pudo responderla él mismo, guió a generaciones posteriores de físicos hacia investigaciones que culminaron en el teorema de Bell, los experimentos de Aspect, los experimentos sin loopholes de 2015 y el premio Nobel de 2022. En cada caso, la pregunta de Einstein resultó ser más fértil que las respuestas que sus contemporáneos pensaban que tenían. En cada caso, Einstein estaba señalando hacia una incompletitud que nadie más veía. En cada caso, él tenía razón al plantear que algo faltaba. Y tal vez eso es lo que queda de Einstein hoy. No la imagen simplista del perdedor del debate cuántico, no la caricatura del anciano obstinado, sino la imagen más rica y más cierta del preguntador infatigable, del pensador que sabía intuir exactamente dónde una teoría era insuficiente, del científico que nunca aceptó una respuesta solo porque funcionaba. Einstein rechazaba la interpretación de Copenhague no porque fuera anticuada, sino porque dejaba demasiadas preguntas sin respuesta. Y esas preguntas, 70 años después de su muerte, siguen sin responderse, lo cual significa que, en un sentido muy importante, Einstein sigue teniendo razón. No en los detalles técnicos, no en la respuesta específica que habría preferido, pero en la intuición fundamental de que hay algo más que entender, algo más profundo que descubrir, algo más completo que construir. La próxima vez que escuches a alguien decir con seguridad que Einstein perdió el debate cuántico, recuerda esto. Recuerda que los experimentos refutaron el realismo local, pero no el realismo general. Recuerda que existen al menos 3 interpretaciones contemporáneas serias que preservan el realismo al precio de aceptar o bien una ontología no local, o bien un multiverso ramificante, o bien un determinismo cósmico superdeterminista. Recuerda que menos de la mitad de los físicos profesionales de fundamentos cuánticos apoyan hoy la interpretación ortodoxa de Copenhague. Recuerda que la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general sigue sin resolverse, y que muchos físicos contemporáneos piensan que resolver ese problema puede requerir completar la mecánica cuántica en el sentido que Einstein sugirió. Recuerda que una pregunta que lleva 90 años sin respuesta no es una pregunta derrotada, es una pregunta viva. Y recuerda una cosa más, la más importante. Recuerda que la ciencia, cuando se hace bien, es implacable en distinguir entre lo que se ha demostrado y lo que se quiere creer. La divulgación popular muchas veces borra esa distinción por conveniencia pedagógica. Presenta resultados parciales como definitivos, narrativas simples como verdades completas, vencedores claros donde la realidad es mucho más matizada. Esa simplificación tiene un costo. Enseña al público a confiar en una versión de la ciencia que no es realmente cómo funciona la ciencia. Enseña a aceptar como cerradas las preguntas que todavía están abiertas. Enseña a no cuestionar los consensos aparentes. Y cuando una figura como Einstein es presentada como un perdedor, simplemente porque sus objeciones eran incómodas, se está enseñando la lección equivocada sobre cómo progresa el conocimiento humano. El conocimiento humano no progresa aceptando consensos, progresa poniéndolos a prueba constantemente, progresa manteniendo vivas las preguntas que los demás quieren enterrar, progresa reconociendo que incluso los científicos más brillantes pueden estar equivocados sobre los detalles, pero correctos sobre la dirección. Einstein fue así, se equivocó sobre muchos detalles técnicos, pero su intuición sobre la dirección en la que la física debía seguir buscando era probablemente correcta. Y la forma en que lo recordemos,
La forma en que enseñemos su historia a las próximas generaciones determinará si perdemos esa lección o la conservamos. Esta noche, cuando cierres los ojos para dormir, quiero que pienses en algo. Piensa en que estás hecho de aproximadamente 10 elevado a 27 átomos. Cada uno de esos átomos contiene partículas que, según toda la evidencia experimental disponible, violan el realismo local. Cada vez que dos átomos en tu cuerpo interactúan, participan en el mismo tipo de entrelazamiento cuántico que Aspect midió en su laboratorio. Cada reacción química, cada disparo neuronal, cada proceso biológico que te mantiene vivo, está basado en una física que tu intuición clásica no puede aceptar. Tú eres, a nivel fundamental, un sistema que exhibe las mismas propiedades no locales que desafiaron a Einstein durante 30 años. Tú eres, si quieres verlo así, un pequeño testigo andante del misterio cuántico. Un nodo de entrelazamiento complejo que por alguna razón que nadie comprende completamente, ha aprendido a preguntarse sobre sí mismo. Y esa capacidad de preguntarse, esa misma capacidad que Einstein ejerció toda su vida con tanta intensidad, es lo único que realmente nos distingue del resto del cosmos. Podemos preguntar, podemos dudar, podemos insistir en que hay algo más, aunque nadie a nuestro alrededor vea lo que nosotros vemos. Einstein hizo eso hasta el final. Y 70 años después, cuando miro el estado actual de la mecánica cuántica, con sus interpretaciones fragmentadas, con sus preguntas abiertas, con sus puertas que siguen sin cerrarse, creo que puedo decir algo que a los divulgadores triunfalistas no les va a gustar. Einstein tenía razón. No en los detalles, no en la teoría específica que habría preferido, pero en la intuición fundamental de que algo estaba incompleto, tenía razón. Y cada vez que un físico contemporáneo se topa con la imposibilidad de unificar la mecánica cuántica con la gravedad, cada vez que un filósofo de la física señala que el aparente consenso sobre la interpretación es un mito, cada vez que un experimento abre una nueva pregunta en lugar de cerrar una vieja, Einstein recibe una pequeña vindicación póstuma, silenciosa, inadvertida por el público general, pero real. El fantasma que Einstein persiguió durante 30 años sigue ahí, en las ecuaciones que no cuadran, en los experimentos que dejan preguntas abiertas, en las interpretaciones que compiten sin que ninguna logre imponerse. Y quizá un día, no sé cuándo, alguien encontrará la respuesta definitiva. Alguien completará la mecánica cuántica de la manera que Einstein intuyó que debía completarse. Alguien mirará hacia atrás a nuestra época y dirá que los físicos del siglo XX y principios del XXI estuvieron a punto de entenderlo, pero les faltó una pieza que más tarde resultó obvia. O quizá no, quizá la respuesta nunca llegue, quizá la mecánica cuántica en su forma actual sea exactamente lo que es y no haya nada más profundo debajo. Quizá Einstein estaba equivocado incluso en su intuición más fundamental y el universo es genuinamente tan extraño como la interpretación ortodoxa sugiere, sin capa más profunda ni variables ocultas esperando ser descubiertas. Esa posibilidad también existe y una mente honesta tiene que mantenerla sobre la mesa mientras la ciencia no pueda decidir de forma definitiva. Pero mientras las preguntas sigan abiertas, mientras haya físicos honestos dispuestos a mirar de frente las dificultades interpretativas en lugar de ocultarlas, mientras alguien siga insistiendo en que la pregunta de Einstein merece una respuesta y no solo una evasión, el viejo maestro de Princeton sigue estando con nosotros. En las conferencias donde se discute la no localidad, en los libros donde se explora la interpretación bohmiana, en los laboratorios donde se prueba el superdeterminismo, en los pizarrones donde alguien, joven o viejo, escribe una ecuación y se pregunta si realmente describe todo lo que hay. Einstein no perdió. Einstein está esperando a que la física tenga el coraje de volver a las preguntas que él planteó, armada con herramientas que él no tuvo, pero guiada por la misma exigencia inflexible de completitud que guió toda su obra. Y cuando ese momento llegue, cuando la respuesta finalmente emerja, los libros de historia tendrán que reescribirse, porque no habrá habido un ganador y un perdedor en el debate Einstein-Bohr. Habrá habido un larguísimo proceso colectivo de búsqueda, en el que las preguntas de Einstein y las respuestas parciales de Bohr fueron etapas complementarias de un camino que seguimos recorriendo hoy. Yo no voy a vivir para ver ese momento. Tú tal vez sí. Y si lo ves, cuando lo veas, recuerda esta conversación que hemos tenido esta noche. Recuerda que hubo un tiempo en el que se presentaba a Einstein como un anciano derrotado y que tú aprendiste a verlo de otra manera, como el hombre que planteó las preguntas correctas antes de tener los medios para responderlas, como el científico que prefirió morir buscando la verdad incompleta
a vivir aceptando una verdad a medias. La próxima vez que mires las estrellas en una noche clara, piensa en él. Piensa en el viejo de Princeton trabajando solo en su despacho, rodeado de ecuaciones que nadie más entendía. Piensa en el fantasma cuántico que persiguió hasta el último día. Y piensa en que tú, al comprenderlo ahora, lo estás acompañando en esa persecución desde un lugar que él nunca pudo alcanzar, pero que siempre soñó que alguien alcanzaría. Einstein murió creyendo que la mecánica cuántica estaba incompleta. Y 70 años después, con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos experimentado, con todos los premios Nobel concedidos, yo me atrevo a decir esto. Quizás tenía razón. Y si la tenía, la respuesta definitiva sigue ahí, en algún lugar, esperando a alguien lo suficientemente paciente, lo suficientemente valiente, lo suficientemente obstinado para encontrarla. El fantasma que Einstein persiguió sigue siendo tu fantasma ahora, porque ahora lo conoces. Y una vez que conoces un fantasma, nunca vuelves a mirar la realidad de la misma forma. Mira al cielo esta noche. Escoge una estrella cualquiera. Mírala durante unos segundos. Y recuerda que la luz que acaba de llegar a tus ojos partió de esa estrella hace años, quizás siglos, siguiendo trayectorias que la mecánica cuántica describe con precisión aplastante, pero cuyo significado último nadie comprende plenamente. Recuerda que entre tú y esa estrella hay un océano de vacío en el que ocurren fluctuaciones cuánticas constantes. Recuerda que los fotones que impactan tu retina en este momento han atravesado ese océano sin ninguna propiedad definida, según la interpretación ortodoxa, hasta que tus ojos los midieron, o con propiedades perfectamente definidas desde el principio, según la interpretación bohmiana, o distribuidos en innumerables ramas paralelas, según la interpretación de los muchos mundos. La misma estrella, la misma luz, tres universos filosóficamente distintos. Y la pregunta de cuál de esos universos es el verdadero sigue abierta. Esa es la herencia de Einstein. No una respuesta, sino una pregunta que sobrevive a todas las respuestas provisionales que la ciencia ha intentado darle durante casi un siglo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima expedición.